Hoy, el municipio de Pabellón de Arteaga, en Aguascalientes, que es donde nos encontramos, celebra un aniversario más de haberse convertido precisamente en municipio, y por esta razón vamos a platicar con el doctor Eber Rubalcaba Hernández, que él es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, y sus líneas de investigación son la historia de los usos del agua, de la educación y la propiedad, sobre los cuales ha publicado varios artículos. Y su tesis de doctorado se llama La Revolución en Concreto y trata sobre el primer sistema de riego nacional. Gracias por acompañarnos y comenzamos. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches ya. Ahora, así como bien dice Itzel, primero les voy a agradecer a la maestra Itzel y a Alternativa Más por la invitación a platicar sobre algo que a mí me apasiona, que es la historia de la propiedad y de los usos del agua. Ahora, en el marco del 55 aniversario del municipio de Pabellón de Arteaga, de la erección como municipio, perdón, me invitó a dar una plática que yo la titulé Indicios del villismo en Pabellón de Arteaga. Y me decía con justa razón la maestra, pero ¿cómo vas a decir si hay indicios de villismo en Pabellón? Dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Encuentro dos para contextualizar nuestra plática. Primero, Pabellón es vamos a decir, es un producto directo de la Revolución Mexicana. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque Pabellón surge en la etapa, vamos a decir, no armada de la Revolución. ¿Por qué digo no armada? Cuando se acaban literalmente los balazos, Pabellón, el Sistema Nacional de Riego 01, se inaugura algo que le llamamos en la historia la Gran Hidráulica. ¿Qué es la Gran Hidráulica? El comienzo de construcciones para atajar el agua y así tener un poco más aprovechamiento de esta. ¿Dónde empieza esta etapa histórica o cómo empieza? Hay infinidad de datos, pero uno en concreto y muy significativo, vamos a decir, es una ley de aguas nacionales emitida en el año de 1926, en el periodo del general Plutarco Elías Calles, antes de iniciar el maximato. Esa ley, ¿qué es lo que tiene de característica importante? Es que el Estado se apropia de las aguas de la nación. El Estado dice, nosotros somos los propietarios de las aguas de la nación, y a partir de ahí comienza una nueva relación entre los usuarios del agua y el Estado mexicano. Antes, la Revolución había repartido tierras, pero por alguna razón no se había fijado o no se había consumado la repartición de las aguas, algo muy importante para el agrarismo, porque sabemos que la producción se hace con tierra y con agua. Entonces, la revolución no solamente reparte tierras, sino también reparte agua. Tal es el caso de la importancia de esa ley emitida en 1926. ¿Cómo se da el aterrizaje de esa ley? Por primera vez en el Valle Central del estado de Aguascalientes, concretamente en el centro del estado. Querían irrigar una superficie alrededor de 12,000 hectáreas, como con la construcción de 3 presas, ¿sí? 3 unidades del Sistema Nacional de Riego, que en un proyecto original, eso era la conformación, 3 unidades. Una al sur de la capital del estado de Aguascalientes, atajando el arroyo Morcinique. Otra al norte, ya en el estado de Zacatecas, atajando el río de San Pedro, en el poblado ahora municipio de Ciudad Cuauhtémoc, o como lo conocemos por estos lares, San Pedro Piedra Gorda. Esas 2 presas al sur y al norte. Y en el centro era una unidad que atajaban 2 ríos. ¿Cuáles ríos? El río Santiago y el río Pabellón. Los 2 con nacimiento en la Sierra Fría del estado de Aguascalientes. Con la implementación de esta ley, los hacendados, que en aquel tiempo eran los
los que aún tenían un poco de poder, que habían, pues así que arrastrado después de la revolución, los hacendados no tuvieron otra opción más que ceder los derechos del agua. Y ahí fue como un golpe certero y directo hacia la propiedad de la hacienda para quitarles ese poderío que venían arrastrando desde todo el siglo XIX. Con eso se implementa la ley, se construye la presa Plutarco Elías Calles, que dicho sea de paso es la primera cortina de concreto armado en México, y no sé si a lo mejor hasta Latinoamérica, con una modernidad nunca antes vista. Su cortina es de forma cóncava o convexa, depende del lado que la vean. ¿Y eso para qué? Para que la resistencia a la presión del agua sea mayor. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo se va construyendo esa modernidad, y para eso, para esa construcción, 16 kilómetros río abajo, en la estación Pabellón, propiedad de la hacienda del mismo nombre, se construye una pequeña estación desde el año 1884, pues retrocediendo, y esa estación sirve para almacenar y que lleguen los materiales para esta gran cortina y obra inaugural del proyecto económico-político del general Calles. Ahí llegan los materiales, y se comienza a construir, valga la redundancia, un pequeño campamento, pequeño entre comillas, pues al inicio tengo el registro de 9 construcciones. ¿Y para qué servía este campamento? Para alojar a los mandos medios de aquella compañía norteamericana, la White Engineering, que después de construir esta presa va a su país y construye la presa Hoover, entre los estados, creo que Arkansas, por ahí no tengo el dato exacto. Ese campamento con el paso del tiempo va creciendo porque se va necesitando más personal para la construcción de la presa y los canales que debían de irrigar los campos de la primera unidad del sistema, como fue llamada. Y ese campamento fue creciendo con el paso del tiempo y atrayendo mucha más gente de la que se proyectó. Y se forma vamos a decir, un barrio paralelo al lado oriente del campamento, pasando las vías del ferrocarril, y algunos ahí visionarios pabellonenses en aquel entonces hacen un proyecto que le llaman Colonia Progreso, fraccionan al lado oriente del campamento y venden lotes a los aventureros, a los trabajadores, a algunos ingenieros que se quedaron en estos lados, y surge un poblado alterno al proyecto nacional. ¿Qué estamos diciendo? Que Pabellón se conforma de dos proyectos, uno local y uno nacional. Bueno, ese pueblo, decimos que con el paso del tiempo, sus pobladores ven que la forma de gobernarse era muy diferente. Esa delegación, que se forma la delegación en 1933, ve que su gobierno no hace mucho énfasis en el gobierno municipal de Rincón de Romos, Aguascalientes, como era su cabecera, sino el gobierno era ejercido por el gerente del distrito de riego del Sistema Nacional. Y eso da pie a ciertas circunstancias de ver que se pueden, vamos a decir, separar de Rincón de Romos. Y a lo largo de 30 y tantos años, en el año de 1965, logran ese objetivo en mayo, logran cuando un ilustre pabellonense llamado Enrique Olivares Santana hace la maniobra política para convertir la antigua estación en una cabecera municipal que forma el 9º municipio del estado de Aguascalientes en aquellos años. ¿Por qué? Ahora vamos bien a los indicios del villismo. ¿Por qué yo digo que hay indicios villistas en Pabellón? Primero encuentro indicios villistas en la manera de constituir la política agraria dentro del proyecto del Sistema Nacional de Riego.
En el villismo encontramos dos etapas de política agraria, vamos a decir así, vamos a llamarlos así, aquí en esta pequeña charla. El primero sería cuando Villa, después de derrotar a las fuerzas federales, ocupa el estado de Chihuahua e incluso se nombra gobernador de aquel estado. Es un periodo muy corto en el villismo, donde se habla de semanas. Katz dice las 4 semanas que estremecieron Chihuahua, y ahí Villa emite decretos en la cuestión agraria. Los decretos que más llaman la atención en este periodo villista, en 1913, en diciembre de 1913, son de corte, vamos a decirlo, radical. ¿Por qué es radical? Porque él, contrario a lo que hizo Abraham González antes de la llegada de Villa al poder, él ataca directamente a familias como la familia Terrazas, a la familia Krill, a la familia Kuliti y a la familia Falomir. Sin embargo, deja exento de esos ataques a algunas propiedades de extranjeros, exceptuando lógicamente a los chinos y a los españoles. A ellos sí como que Villa les tenía algo de rencor, y a ellos sí les confisca tierra. ¿Qué estamos hablando de confiscación? De tomarles sus tierras temporalmente. Eso hacía Villa con los hacendados, sobre todo con los que él tenía algo de rencor, algo de éncono. Ya mencioné las familias, a ellos los trata de confiscarles sus tierras. ¿Qué hacía con esas confiscaciones? Con esas confiscaciones financiaba su ejército. Estamos hablando cuando todavía no él formaba legalmente o formalmente la División del Norte. Era un ejército ya poderoso, pero aún no se le conocía con ese mote de la División del Norte hasta un poco más adelante, como lo vamos a ver. Con esas ganancias, les digo, financiaba su ejército, y además tenía la intención de apoyar a viudas y huérfanos de revolucionarios muertos en batalla. Él en ese periodo de 1913 prometía en estos decretos que al terminar la revolución, con esas confiscaciones hechas, se daría pensión a los veteranos de la revolución, además de seguir con los apoyos a las viudas y huérfanos de los muertos en la batalla, y una parte de esas confiscaciones serían para el Estado, para formar una institución de ahorro bancaria para financiar los beneficiarios, beneficiar a los veteranos de la revolución con pensiones. Nótese que en este periodo villista, los beneficiados literalmente eran soldados o sus viudas. Entonces, Villa tenía como objetivo en 1913 el objetivo de consolidar su poderío militar, lo cual logró, porque de ahí vemos cómo se fue creciendo hasta formar la División del Norte, y hasta hay estudios donde lo mencionan ese cuerpo militar como uno de los más poderosos de los revolucionarios. También Villa en esos decretos forma un banco agrícola. Bueno, todas estas o parte de estas políticas agrarias villistas aparecen en Pabellón. Bueno, no en Pabellón, en el Sistema Nacional de Riego 01, en el proyecto amplio nacional de Plutarco Elías Calles. En el Sistema Nacional de Riego hay un banco agrícola con sede en la ciudad Pabellón. Hay no confiscación, pero sí expropiación de tierras o acuerdos con hacendados para que donen sus tierras al sistema a cambio de agua, ¿sí? Entonces, cómo se van conformando esas políticas villistas dentro de 16 años adelante, 15 años adelante. Otro periodo que encuentro en la política agraria de Villa o villista es en el periodo convencionista. Después de la convención, en mayo del 1915,
Villa ya no hace decretos porque no tenía el poder de hacerlos, no era ni gobernador, ni nunca llegó a ser presidente de la República, pero sí hacen una política ya un poco más pensada, vamos a decir, un poco más meditada para tratar de paliar la cuestión agraria en el país. ¿Cuál era su propuesta de los villistas? Primero, declarar de utilidad pública y expropiar los terrenos para construir poblados de labradores. Es en el artículo primero y segundo de la declaración de la Convención de 1914. Ese poblado de labradores es muy parecido a lo que fue el proyecto de la Ciudad Agrícola Pabellón. Era un proyecto donde vivieran los trabajadores agrícolas que iban a tener sus labores alrededor de esta ciudad y tener fácil acceso a ellas. Otro punto de esta ley convencionista era el agua no aprovechada por los propietarios sería motivo de expropiación, y así como los aperos y accesorios agrícolas que no fueran utilizados o estuvieran abandonados. Otra característica de Villa en el 1915 sería que los terrenos expropiados serían rápidamente fraccionados y vendidos al costo, y con la ganancia se establecería un banco agrícola para otorgar crédito a los labradores. Otro compromiso de esta ley, de esta iniciativa villista, era expedir leyes, sobre crédito agrícola, colonización y vías de comunicación. Estos tres características, el crédito agrícola, la colonización y las vías de comunicación, están presentes en el proyecto del Sistema Nacional de Riego. Ya mencioné que hay un Banco Nacional de Crédito Agrícola con una sede en Pabellón, y la colonización, lógicamente, la zona se tenía que colonizar con personas que supieran labrar la tierra, y de las vías de comunicación se construyeron carreteras, caminos. La vía misma sirvió para que el Sistema Nacional de Riego tuviera el objetivo de exportar los productos agrícolas hacia la frontera norte. Hay un ramal de vía hacia Tampico, que eso abría la puerta hacia el mundo europeo o a la capital de la República. Otra característica de Villa en el 1915 es la promoción de cooperativas entre propietarios, lo cual también está presente en el proyecto del Sistema Nacional de Riego, ya que los promotores de este proyecto pretendían que fuera muy solidario, muy cooperativo la convivencia entre los pequeños propietarios del Sistema Nacional de Riego. Una característica muy importante, y que ya me hace pensar que Villa tuvo él o sus asesores políticos tuvieron una mayor meditación para estas leyes, fue que en la política agraria villista de 1915, el agua la consideraban para uso prioritario para la agricultura, lo cual no sucedía en el 1913. En el 1913 vimos que el objetivo de Villa era fortalecer su núcleo militar. El objetivo de Villa en 1915 era claramente una redistribución de la propiedad y mejorar la producción, Esas son las dos características villistas que yo encuentro y que las veo presentes en el proyecto del Sistema Nacional de Riego. De ahí los primeros indicios del villismo en Pabellón. Ahora, ¿qué otro tipo de indicios encuentro? Encuentro también dentro del villismo un personaje, vamos a decir, de mediana importancia, así a rajatabla lo digo, que es llamado J. Isabel Robles Viramontes. ¿Por qué menciono un indicio J. Isabel Robles Viramontes? Porque su familia llega a asentarse en Pabellón. Él no logra llegar a vivir a Pabellón, pero sí su familia. Y ellos, el general brigadier J. Isabel Robles Viramontes, que nació un 26 de diciembre de 1891 en Jalpa, Zacatecas, y estudió la primaria en un seminario conciliar. A inicios del siglo XX su familia se muda hacia Coahuila,
porque fue contratada por la familia Madero, y él, a su corta edad, y por su educación conciliar, y lo mencionan varios historiadores como un hombre muy culto, como un hombre muy, muy leído, ¿sí? Fungió como maestro en una de las haciendas de la familia Madero. Y además, en 1910, cuando el mártir de la democracia, Francisco Madero, se levanta en armas o llama al levantamiento en armas para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, participa J. Isabel Robles por primera vez en el ámbito militar. Al triunfo de la revolución maderista, se une por circunstancias desconocidas a la rebelión de Pascual Orozco. Aunque después, pasado el tiempo, se levanta en armas, para desconocer después de la escena trágica al traidor Victoriano Huerta. Se levanta en armas con alrededor de 300 hombres en mayo de 1913 en el estado de Durango. Fue de los jefes que el 29 de septiembre de 1913, de ese mismo año, en la Hacienda de la Loma, en Durango, conformaron lo que conocemos como la División del Norte, ese poderoso ejército villista que tantas victorias ayudó a consolidar a la Revolución Mexicana. Entre sus datos militares, que la verdad en una rápida indagación fueron muy, muy pocos los que alcancé a encontrar. Encontré que él antes de la toma de Saltillo, él y junto con el jefe Tomás Urbina, lucharon diariamente aproximadamente durante 4 meses. Imagínense 4 meses de lucha diaria en una guerra como fue la Revolución, a sangre y fuego. O sea, imagínense cómo era el ejército disciplinado para tener 4 meses diario, ¿sí? Ellos lucharon perdón, entonces ya voy a terminar. Él durante 4 meses, les digo, luchó mientras el grueso de la División del Norte estaba guarnicionando en Chihuahua y Juárez, planeando la toma de Saltillo y de Zacatecas posteriormente. El general Robles, en su máximo fue en el periodo convencionista, fue nombrado secretario de guerra. Después fue comisionado a Oaxaca para luchar en contra de la rebelión felicista, pero igual por desconocidas razones se une a la rebelión y fue perseguido, atrapado en el estado de Oaxaca y fusilado el 2 de abril de 1917. No sé cuánto tiempo nos queda, dicen. Nos quedan como 5 minutos más o menos. Bueno, si gustan alguna pregunta o algo. Bueno, yo tengo quizá una pregunta muy, ¿qué se puede decir? O sea, hiciste todo un análisis para poder empatar las características del villismo con lo que es Pabellón de Arteaga, lo cual me parece muy interesante y me lleva a preguntarte si había una relación entre Calles y Villa, o sea, si desconozco sinceramente si eran amigos, si se conocían, si platicaron alguna vez, si Villa realmente conocía de los proyectos de sistema de riego que Calles estableció en Aguascalientes y que gracias a eso existe Pabellón de Arteaga, por alguna forma decirlo. Pero eso me llama mucho la atención porque creo que Villa era una persona muy temida, mencionaste Madero. Sé que Madero era una persona que convencía mucho a la gente para que se uniera a su causa, pero creo que Villa y Madero no eran amigos tampoco y no sé, me causa curiosidad esa parte. Aquí no, ¿también querías hacerme alguna pregunta? Pues nada más me gustaría, si me puedes ayudar con esto. Dijiste que en 1913 fue cuando Villa le quitaba o se hacía de las tierras de los hacendados, ¿no? Que casi siempre eran chinos o españoles.
especialmente así comentaste, ¿no? Que Ujú, sí iba algo, más sobre ellos, pero ¿por qué sobre los chinos? ¿Qué le traía algo contra ellos? como ahorita. Entonces, No, mira, primero respondiendo a Itziel así rápidamente, hay relación entre Calles y Villa. Incluso aquí agarré un libro que se llama La División del Norte de Pedro Salmerón. Aquí menciona él cómo Calles es el vínculo entre el armar a la División del Norte y Villa. Se conocían, tuvieron contacto. Más no sé si tuvieron contacto en la cuestión de formación de sistemas nacionales de riego, eso sí no lo sé, pero de que se conocieron es una realidad, y de que tuvieron relación militar también. Respecto a al 1913, cuando confisca Villa las haciendas, Aquino, él le confisca a los terratenientes conocidos, vamos a decir, de Chihuahua, a los Krill, a los Terrazas, son otras dos familias, que Culoti, algo así, otro nombre, pero a los extranjeros los deja aparte. ¿Por qué los deja aparte? Algunos norteamericanos. ¿Por qué? Porque de allá venían las armas, porque a él le gustaban. Los chinos y los españoles, tenía algo en contra de los españoles, Villa. Él los seguía llamando gachupines. Incluso en la biografía que escribió, Frederick Katz, ahí menciona algo sobre su encono contra los españoles. Con los chinos hay cierto, no sé, en la historia de México, en la historia de México de esos años, hay cierta rivalidad o cierto mala idea de la población china. Hay estudios donde el general Lázaro Cárdenas también hace algo en contra de la población china en México. Más no tengo datos así como para decirte por qué, pero sí hay como algo en contra de la población china en México en esos años. Ok, muchas gracias. No hay que nada. El tiempo ahora sí ya se nos terminó. Yo agradezco a las personas que nos acompañaron esta noche. Gracias a al doctor Eber Rubalcaba por esta pequeña charla. Todas las charlas se van a grabar y se van a subir al canal de YouTube de Alternativa Más. El día de mañana también tenemos a otro ilustre pabellonense, artista, que trabaja principalmente sobre la técnica de la cerámica. Él rescató una técnica histórica y nos va a hablar un poco sobre ese proyecto. Entonces, pues muchas gracias por atender a esta conversación y ojalá nos acompañen el día de mañana. Gracias a ti, Itzel, por la invitación. Gracias, Aquino, por escucharme. No, gracias por compartir. Nos Hasta vemos. luego. Adiós.